Quiero decirles a todos y a todas una muy buena tarde. Por favor, me pueden confirmar si me escuchan y me ven. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Está licenciado, sí se le escucha y se le ve. Muchas gracias, muy amables. Pues bien, me voy a presentar primero. Seguramente la mayoría de ustedes no me conocen, de repente algunos ya, pero mi nombre es Mario Estuardo Gordillo Galindo. Normalmente utilizo como nombre Mario Gordillo, es el que constante y públicamente utilizo, así que voy a ser su profesor del curso de Derecho Procesal Civil 1 y también su profesor del curso de Derecho Procesal Civil 2, siempre si siguen en esta sección y en esta jornada. Vamos a estar trabajando todos los días martes y todos los jueves a la segunda hora. Normalmente mi clase está programada para empezar a las 15:45, pero entiendo que ustedes están saliendo de una sección y están viniendo a otra, de tal manera que vamos a estar siempre dejando unos 5 minutos de diferencia para que ustedes se puedan ya incorporar a la cátedra. El día de hoy lo voy a utilizar para dar un breve resumen de los temas que vamos a estar abordando en todo este año, la forma en que vamos a trabajar, la forma en que vamos a evaluar, qué aspectos son los que vamos a estar analizando y explicando, cómo doy mi clase yo, más o menos cómo son los sistemas de evaluación y otros aspectos que creo que son muy relevantes para este primer día de actividades. Ya recuérdense que ustedes son estudiantes del séptimo semestre. Yo diría que tengo cuasi abogados aquí escuchándome en este momento. Ya ustedes ya han cursado por casi 2/3 partes de la carrera y eso pues me da la pauta de que yo estoy hablando de tú a tú con personas que ya conocen por lo menos muchos aspectos del derecho. Quiero darles alguna información muy general para empezar. Pues yo trasladé una invitación para que ustedes se incorporaran a esta clase. Quienes todavía no lo han aceptado, pues tienen que estar pidiendo autorización cada vez que ingresen, de tal manera que les recomiendo que mejor acepten la invitación y ustedes ya van a estar ingresando en forma automática estos días martes y días jueves a esta hora a mi clase. Mi clase, igual que de todas, conforme al reglamento, vamos a tener 2 evaluaciones parciales y un examen final. Las 2 evaluaciones, el primer parcial es un examen de 30 puntos y un segundo examen parcial de 40 puntos para que ustedes puedan obtener una nota máxima de zona de 70 puntos. Muchos de ustedes podrían llegar a esa nota, a obtener la nota de promoción, son los 61 puntos, pero recuérdense que es importante someterse al examen final para que tenga valor esa nota. Yo quiero hacerles algunas observaciones importantes. Nuestras pruebas normalmente son a distancia, mientras no haya un cambio en las disposiciones de las autoridades. Por el momento vamos a estar trabajando en forma virtual. Ustedes ya están acostumbrados a este sistema de trabajo, pues lógicamente ustedes son estudiantes que ya están en 3 años con la pandemia y por supuesto han trabajado de esta manera. Vamos a ir trabajando de esta manera mientras a nosotros no nos digan que ya va a ser en forma presencial. Entonces nuestras evaluaciones van a ser virtuales. Normalmente yo incorporo en la clase de Classroom, a través de esa vía, traslado las pruebas. Las pruebas normalmente son de 3 modalidades, o puede ser una prueba con respuesta de opción múltiple, o puede ser una prueba con respuestas de falso o verdadero, o puede ser una preguntas de respuesta directa y corta. Esas ya son decisiones que estaré tomando antes de hacer las evaluaciones. Pero importante resaltar lo siguiente. Acá nuestras evaluaciones siempre comprenden todo el programa, me refiero. Y me explico. Hoy o el lunes, el martes estaremos empezando con esos temas. Lo que veamos a partir del martes en adelante hasta el día anterior al examen va a ser motivo de evaluación del primer parcial. El segundo examen parcial va a ser motivo de evaluación todo lo que veamos desde este martes hasta el día anterior al segundo examen parcial. Y el examen final va a ser motivo de evaluación y puedo preguntar de cualquier cosa de lo que veamos desde este martes hasta el día anterior al examen final. Es decir, nosotros no vamos por etapas, no vamos como en otras secciones que si da la primera parte, evalúa la primera y luego da la segunda. Aquí usted va a tener que tener un contacto constante con su código procesal civil y mercantil. Y esta temática va a continuar el semestre entrante.
cuando yo haga el primer examen parcial el semestre entrante, puedo evaluar cualquier cosa de este semestre, porque quiero comentarles que nuestro procedimiento está integrado. Yo no puedo hacer preguntas de un proceso si no tengo que trasladarme a otro, porque ustedes aquí van a aprender y van a saber de que hay procedimientos que tienen que integrarse y que se aplican por analogía normas de uno para otro, se aplican aspectos de uno para otro. Por consiguiente, tiene que haber una relación entre estos procedimientos que no permite más que tener un contacto constante del código. De tal manera que el semestre entrante voy a estar preguntando de lo que hemos aprendido en este curso, porque esto es base para entender el procesal civil 2. En alguna oportunidad, hace muchos años, se decía que el procesal civil era un curso teórico y el procesal civil era un curso práctico. Realmente el tema práctico en este momento está un poquito difícil. Yo voy a trasladar ya en el segundo semestre algunas diapositivas, algunas presentaciones para explicar cómo se presenta un memorial, cómo se presenta una demanda, un escrito, etcétera, etcétera. Y inclusive vamos a hacerlo a partir de este semestre, pero va a ser un poco difícil que podamos trabajar con temas de prácticos así de 100%. Quiero decirles igualmente que en el transcurso de nuestras exposiciones yo traslado algunos laboratorios. A veces les digo, por ejemplo, llegue el día de la clase, miren, tienen 10 minutos para un laboratorio que en este momento les va a llegar a su clase de Classroom, y entonces yo les envío un laboratorio que no es obligatorio responderlo, es una cuestión optativa, es voluntaria, no tiene ningún valor, no acumula zona, pero yo hago preguntas de un tema que vamos a ver, para ver si ustedes tienen la idea de qué vamos a ver, o de un tema que ya vimos, para ver si ustedes recuerdan, aprendieron, o algo que no se pudo haber quedado claro. Y esto me va a servir a mí para alimentar dudas, interrogantes, inquietudes que ustedes puedan tener. Las pruebas, estos laboratorios, ustedes lo responden y una vez se responde y termina el tiempo, yo se los devuelvo ya con una nota de calificación que normalmente es hasta de 10 puntos para que ustedes pues hagan su autoevaluación y digan, bueno, saqué 10 sobre 10, saqué 8 sobre 10, o saqué 1 sobre 10 y sepan que tienen alguna limitación o algún problema y podamos ir reforzando esos aspectos en algunos temas. Esto es importantísimo. En sus exámenes parciales y finales, quiero decirles que también su nota la reciben, pero solo su nota la reciben ustedes 5 o 10 minutos después de haber concluido el tiempo. El tiempo en nuestras pruebas, estimadas amigas y amigos, es perentorio, es decir, perece. Si en la prueba, que normalmente son pruebas de poco tiempo, porque son pruebas de opción múltiple o pruebas de falso o verdadero, donde solo hay que poner falso o verdadero, o hay que marcar cualquiera de las opciones que ustedes creen que sea la correcta, son pruebas en las cuales lo más que doy es 1 minuto por pregunta. Eso quiere decir que ustedes tienen que saber bien, y si han estudiado, se han capacitado, han aprendido, ustedes encontrarán la respuesta entre las opciones para marcarla en el lapso de tiempo que se da en leerlo y poder poner la marca. Una vez concluye la prueba, el tiempo es perentorio. Si la prueba se decide que termina a las 4 de la tarde, sepan que a las 4 con 1 minuto la prueba se va a cerrar y ustedes no van a poder enviar su prueba. Y eso implica que su prueba no la van a realizar o no la realizaron. Quiero indicarles de que somos respetuosos del reglamento. El reglamento sí les permite a ustedes pedir exámenes extraordinarios atendiendo a las circunstancias, atendiendo a los motivos o las razones por las cuales ustedes puedan justificar por qué no se involucraron en esa evaluación, y por supuesto si se son justificables el examen extraordinario se puede realizar, pero este examen extraordinario es verbal, es oral, de tal manera que yo me conecto con ustedes vía videoconferencia, WhatsApp, y hacemos la prueba en 15 minutos que ustedes no hubieran podido realizar en forma escrita. O sea, sus exámenes extraordinarios los hacemos en forma verbal. El programa yo ya se los trasladé a ustedes, lo subí a las clases de Classroom que yo creé, pero quiero decirles a ustedes que me enteré en la otra sección de que la facultad creó también clases de Classroom oficiales. Ya me comuniqué yo con la persona encargada de esto y efectivamente nosotros los profesores no nos han dado esa información, de tal manera que provisionalmente ustedes tienen unos enlaces que yo les trasladé,
pero a ustedes les dieron unos oficiales y esos vamos a utilizarlos cuando yo ya reciba el enlace y yo ya sea parte del profesor del curso que está creando la facultad a través de las autoridades correspondientes. Por el momento, vamos a estar utilizando los enlaces que yo envié el día de ayer para que ustedes se incorporaran a clases que yo formé, pero que reitero, sabiendo que hay unas oficiales, pues lógicamente vamos a tener que sustituirlas en su oportunidad. No soy muy partícipe de utilizar el WhatsApp, sin embargo, sé que es una necesidad y también pues voy a solicitarle a alguien de ustedes que pueda crear un grupo de WhatsApp y me pueda incorporar como administrador dentro del grupo de WhatsApp, igual que o coadministrador, para que podamos trabajar alguna cuestión muy urgente, un WhatsApp que va a ser eminentemente solo para aspectos de nuestro curso, preguntas, dudas, alguna información importante de urgencia, algo de esa manera. Yo les pediría que no lo utilicemos pues, para trasladar otra clase de información que no nos interesa a nosotros, sino simple y sencillamente lo que acabo de explicar. Entonces vamos a utilizar esos sistemas. Vamos a tener WhatsApp, que algunos de ustedes me lo puedan crear, por favor. Vamos a tener el Facebook. En el Facebook, y también es importante, ustedes se van a dar cuenta a partir del martes, que yo al momento de dar una clase hago una presentación. Es una presentación animada, donde yo voy explicando un tema, que es el tema que estamos abordando. A la par que va la animación, yo voy explicando el tema, detengo la animación, explico, oigo preguntas y respuestas. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Si ustedes tienen alguna duda, me levantan la manita que está acá o simplemente me interrumpen y yo con mucho gusto voy a darles la palabra porque no quiero que se quede con ninguna duda, sino que sea un aspecto que sea resuelto de forma más inmediata. Entonces, al momento de terminar el punto que nos corresponde, o sea, si terminamos un punto, el punto 1, el punto 2 del programa, en horas de la tarde-noche, yo estoy subiendo a la página del Facebook, que fue creado solo para ustedes, a las 2 secciones de la tarde, voy a estar subiendo el video animado de la clase para que les sirva como un resumen de lo que vimos ese día y les pueda servir también como un apoyo para que ustedes estén oyéndolo, escuchándolo y leyéndolo constantemente. Más que todo es leerlo constantemente y vayan atendiendo de las instituciones que vamos a estar hablando. Entonces, reitero, vamos a tener un WhatsApp que ustedes van a crear, la página de Facebook que es solo para ustedes, que también les ruego que también se utilice solo para aspectos oficiales, la clase de Classroom, que es donde voy a estar trasladando las pruebas y los exámenes, pero está pendiente nada más que nos den el código o el enlace oficial que realiza la facultad y de esa manera vamos a estar nosotros en una forma de conexión con ustedes. Las clases van a ser en Meet. Quiero decirles que también tenemos un problema. Eso no pasó el año pasado, pero tengo entendido que habrán algunas personas que no han podido ingresar a Meet porque el Meet en este momento solo está aceptando 100 personas y conmigo 101. Ya hablé también con las personas responsables de la facultad, me dijeron que ellos habían pedido las licencias para más de 200, para 250 personas y que iban a hacer otra vez la gestión el día de hoy. No sé si para la próxima clase pues ya podamos tener acceso más de las 100 personas, pero en esta sección hay más de 100 personas y en la sección anterior también hay más de 100 personas, por consiguiente necesitamos ampliarlos un poco más. Las disculpas por aquellos que no hayan podido ingresar hoy a mi clase, pero es una situación que se sale completamente de nuestras posibilidades o nuestras intenciones. Bien, ¿qué consiste nuestra clase? Bueno, voy a hacer un tema antes de eso. Los temas están en el programa que les dije que ya se los compartí. En todo caso, en la página de la facultad aparecen los programas también para que ustedes los puedan ahí descargar. Pero aquí es importante que tengan ustedes presentes que en el ámbito de la bibliografía no es obligatorio la adquisición de ningún libro. O sea, no hay obligación de comprar el libro que ustedes quieran comprar. Pues es bonito tener unos sus libros. Yo, de hecho, en mi oficina tengo mi biblioteca pequeña con los libros que compré cuando fui estudiante, pero quiero confesar que casi nunca los he abierto. Peor ahora o en estos momentos en que tenemos estos sistemas más fáciles, pues cualquier duda la podemos consultar en internet. Lo que yo les quiero trasladar es a ustedes que aunque no haya una bibliografía, aunque no compren un libro, sí estén en contacto con
la información que de internet ustedes puedan tener. Si yo les hablo de un tema, por ejemplo, de las excepciones previas, ustedes quieren saber algo más de las excepciones previas, pues métanse a internet, busquen, que hay muchísima información sobre esos temas, pero no se queden callados. Pero bien, ya entrando un poquito en materia de lo que vamos a estar abordando, es importante primero decirles a ustedes que allá por el año 1963, donde ninguno de ustedes había nacido seguramente, pues existía un gobierno de facto. El jefe de Estado era el coronel Carlos Enrique Peralta Zurdia, quien decide pues, hacer unas reformas a los códigos o al derecho civil, una reforma al Código Civil y una reforma al Código Procesal, pero una reforma completa. De tal manera que encomienda a dos comisiones, una formada por el doctor Mario Aguirre Godoy y el licenciado Carlos Enrique Peralta Méndez, para que pudiera revisar el Código Procesal Civil. Se llamaba Ley de Enjuiciamiento Civil, decreto 2009, para que revisara eso y creara y hiciera la propuesta de un nuevo código. Igualmente, él encomendó a don Federico Ojeda Salazar el análisis del Código Civil y la presentación de un proyecto. Y de ahí surgen los dos proyectos que se convierten en leyes. Por eso se llaman decretos leyes, porque son aprobados, creados, formulados, sancionados por un presidente de facto. El decreto ley 106 y el decreto ley 107. Uno es el Código Civil y el otro es el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, ustedes que ya recibieron 4 clases de Derecho Civil, el 1, 2 y 3 y 4, quisiera preguntarles que alguno de ustedes me ayude. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son los 5 libros que forman el Código Civil? ¿Alguien que quiera participar, por favor, en forma voluntaria? Bueno, pues es difícil, ¿verdad? Es difícil enfrentarse a una cámara de computadora y tener que responder. Bueno, dentro de 2 años les va a tocar responder. Sí, Karen, por favor. Karen. Sí, los libros son el de la persona y la familia, el segundo de los bienes de la propiedad y de derechos reales. Más derechos reales, ¿correcto? El tercero es el de sucesión hereditaria. ¿Correcto? El cuarto es el de registro de la propiedad y el quinto es el de las obligaciones. Así es, le agradezco mucho, Karen. Efectivamente, miren, eso nosotros no lo vemos. Nosotros recibimos 4 cursos y no sabemos cómo está formado el Código Civil. Pero el Código Civil tiene un libro con el que empieza realmente dándonos vida jurídica a nosotros los seres humanos, la persona. Nosotros somos personas porque el Código dice que somos personas. Y entonces empieza hablando de la persona y también habla de la familia. O sea, primero nos crea a nosotros como un ente de derecho. Dice que es la persona, cuáles son los atributos de la persona, el nombre, la capacidad, el estado civil, el domicilio, el patrimonio. Es lo primero que el Código Civil regula, reitero, en el libro primero. Y luego, en ese mismo libro primero, la relación de la persona con la familia. ¿Empieza con qué? Con el matrimonio. Explica cómo se realiza el matrimonio, explica quiénes pueden contraer matrimonio, quiénes no pueden contraer matrimonio, y ahí habla de otros temas de derecho familia, como la paternidad, la filiación, el parentesco, los alimentos, la unión de hecho. Este es el libro primero. ¿Qué es ese conjunto de normas que tiene el libro primero? Son normas de convivencia. Ustedes ya saben que son personas, porque el código lo dice, ya saben cómo se forma el nombre, porque el código lo dice, ya saben si pueden o no pueden contraer matrimonio, ya saben cuáles son las causales para divorciarse, porque el código lo dice. Es un conjunto de normas que tratan, normalmente imperativas o prohibitivas, que regulan las relaciones dentro de una sociedad. El libro segundo, como Karen me había mencionado, es de la propiedad, de los bienes, la propiedad y demás derechos reales, porque efectivamente ese libro habla de una relación de las personas con las cosas, una relación jurídica. Las cosas no son sujetos de relaciones jurídicas, pero sí son sujetos de un vínculo, de un poder. ¿Qué recordaremos de lo que eran los derechos reales? Poder directo, inmediato que tiene una persona sobre un bien oponible erga omnes. No sé si se recordará que alguna vez les explicaron eso, pero si yo les pregunto a ustedes qué son los derechos reales, cuáles son las clases de derechos reales, no quiero hacerlo en este momento, pero ustedes analicen. Lo sé, yo sé que es un derecho real, sé que es la propiedad, sé cuáles son los modos de adquirir la propiedad, sé cuáles son los modos originarios y derivados, sé cuál es la diferencia entre usucapión,
ocupación, accesión, ubico esas situaciones, sé qué es la prenda, la hipoteca, qué es el usufructo, el uso, la habitación. Esos aspectos son derechos reales, pero realmente lo sé. Yo tengo mis reservas en algunos de ustedes, porque yo estoy seguro que muchísimos de ustedes ahorita ya no recuerdan eso. ¿Por qué? Porque lo estudiaron solamente para su examen. Se preocuparon para hacer su examen y ganar con 60 puntos. Hoy por hoy, el asunto no es de esa manera. Hoy por hoy ustedes tienen que estar empapados de esto. Vamos a irnos a un libro tercero, la sucesión hereditaria. Como decía Karen, la sucesión hereditaria es el libro tercero. ¿Y qué toca la sucesión hereditaria? Pues es la sucesión por causa de muerte. Cuando una persona fallece, pues hay una sucesión, pero ¿sucesión de qué? De sus derechos, cargas, bienes y obligaciones, principalmente bienes. Por eso aparece la sucesión hereditaria intestada y la sucesión hereditaria testamentaria, y ahí lo van a encontrar. Ustedes sabrán quiénes pueden heredar, quiénes no pueden heredar, quiénes pueden heredar por testamento, cuál es el orden de la sucesión hereditaria intestada. Todo eso ustedes lo pueden determinar fácilmente porque aparece en el código. Son normas que establecen reglas. El libro cuarto habla del registro de la propiedad y luego nos habla de qué libros se dan en el registro de la propiedad, cómo se hacen las inscripciones, cómo se hacen las cancelaciones, cómo se hacen las anotaciones. Es un libro que hemos creído que debería estar en otro lado, separado del Código Civil, y que debería existir una ley específica del derecho de propiedad, pero bueno, del registro de la propiedad, pero bueno, es otro tema. Y por último, el libro quinto es el libro relativo a las obligaciones. Ahí vamos a encontrar dos partes. La primera, las obligaciones en particular, y ustedes tienen que saber qué es una obligación, deberían saber cuáles son las fuentes de las obligaciones, qué es el contrato, qué son los hechos y actos ilícitos, los hechos y actos lícitos sin convenio, deberían de saber ustedes cómo se transmite una obligación, cómo se extingue una obligación, cómo se cumple una obligación. Todo eso está en ese libro. Y por una parte, y por la segunda parte, están los contratos en particular. Ustedes deben de saber en qué consiste una compra-venta, una donación, un arrendamiento, un mandato. Ahora, reitero, hagamos un poquito de conciencia y pensemos si efectivamente lo sabemos. Si no lo sabemos, amigos, hoy por hoy en la noche, agarran su código, dejan de ver Netflix y se ponen a leer su código y a recordar todos estos aspectos. ¿Por qué razón? Porque esos aspectos que yo he abordado los voy a estar tocando constantemente en mi clase. No es clase de derecho sustantivo, ya no es clase para que yo les explique las cosas, pero lamentablemente, cuando se incumple una de las normas que acabo de explicar, de derechos reales, de familia, de sucesión, de obligaciones, cuando se incumple, pues hay que buscarle una solución a la controversia. Y normalmente hay muchas soluciones, pero la solución última y extrema es llegar ante un juez para que sea un juez el que decida. Y el mecanismo, el procedimiento, las formas en que podemos llegar ante un juez es lo que yo voy a explicar. O sea, nuestro curso de Derecho Procesal Civil lo que nos va a dar son los procedimientos que ustedes, futuros abogados, deben de utilizar para abogar por su cliente ante un órgano jurisdiccional. Que alguien se casó y no podía casarse porque ya estaba casado, pues hay que pedir la nulidad del matrimonio, hay que saber cómo hacerlo. Que un hijo quiere alimentos y el papá no le quiere alimentos, pues tenemos que saber la forma en que hay que hacer, qué procedimiento hay que seguir, cómo hacerlo para lograr los alimentos. Que una señora se quiere divorciar porque el marido le es infiel, pues tiene que saber la manera en que hay que hacer ese divorcio por causal determinada, cuál es el procedimiento para hacerlo. Que un su cliente llegó a su oficina y les está contando que ahora que fue al registro de propiedad se dio cuenta que le falsificaron sus firmas y le hurtaron, como dice hoy normalmente, le robaron su finca. Ustedes tienen que saber la manera civil de proceder para que un juez declare que ese documento donde se la compraventa es falso, es nulo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el trabajo que voy a realizar yo. Yo tengo la extensión desde mi primer día de clase que ustedes aprendan. Que cuando ustedes salgan de este curso dentro de un año, ustedes sepan el 80% del procedimiento civil. Quisiera que se fuera el 100, Dios lo quiera, porque vamos a tratar de explicar el 100. Pero lógicamente habrán dudas siempre e inquietudes. Pero les reitero, yo estoy hablando con futuros abogados, cuasi abogados, y voy a estar platicando día a día de temas de derecho sustantivo y voy a aplicarlo en el derecho procesal civil. Van a haber días en que yo venga y les voy a contar a ustedes que a mi oficina llegó A y B, muchos de esos casos son inventados, muchos de esos casos me lo estoy
creando en ese momento, pero la idea es que usted le dé una solución, pero no una solución basada en lo que yo creo, una solución basada en lo que la ley dice, en lo que el proceso dice, el procedimiento dice. El decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, va a ser su herramienta obligatoria. No lo dejen, cárguenlo siempre, ténganlo en mis clases, porque va a ser necesario. Hay otros, la Constitución Política de la República, la Ley de Tribunales de Familia, la Ley del Organismo Judicial, por dar algunos ejemplos, también van a ser motivo de análisis y de estudio, porque hay disposiciones que ahí vamos a encontrar. Entonces, yo voy a estar hablando de procedimientos que, dicho sea de paso, estimadas amigas y amigas, no son sencillos. Eso les voy a comentar. Para obtener la idea de qué es el proceso civil, vamos a empezar por una premisa mayor que dice la Constitución. Dice la Constitución que la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado le corresponde con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales. Ahora bien, entonces, basado en eso, nos llega la idea que hay un monopolio de la justicia. La justicia no la puede decidir el alcalde. La justicia no la lleva el sacerdote de la iglesia. La justicia no la lleva el anciano del pueblo. La justicia simplemente la puede decretar y decidir, porque es el único facultado para administrarla, los jueces, magistrados y jueces. Pero tenemos que llegar con ellos de una forma técnica. Tenemos que decirle al juez, como la ley nos dice que podemos hacerlo, mediante un escrito o en una forma verbal, dependiendo qué es lo que nosotros queremos. Entonces, cuando la ley o la Constitución y la ley judicial tienen esa disposición, encontramos que el juzgador puede juzgar y puede ejecutar. ¿Cómo juzga el juez? ¿A través de qué procedimientos juzga el juez? Bueno, en el ámbito que a mí me interesa, que es el proceso civil, el juez tiene 4 tipos de procedimiento, 3 diría yo, para hablar 3 tendría, para poder decidir una controversia. Dependiendo de cuál sea la controversia, el juez tiene un juicio ordinario, que es el común, que es el que se aplica para cualquier cosa. Tiene un juicio oral, que es un juicio para cosas determinadas, por ejemplo, el caso de alimentos, que tiene la característica que se promueve, que se plantea y se promueve en forma verbal. Y hay un juicio sumario para cosas muy específicas, por ejemplo, los arrendamientos y la desocupación de bienes, que se tramita igual que un juicio ordinario, pero con plazos muchísimo más cortos. Entonces, ahí solo para juzgar, el juez tiene 3 procedimientos: un ordinario, un oral, un sumario. Y a veces las partes deciden no someter la controversia ante un juez, sino ante un tribunal arbitral que está conformado por personas particulares a las cuales se le da cierta investidura temporal de jurisdicción. Y eso se llama proceso arbitral. Entonces, hay ciertas controversias que podemos someter nosotros a un procedimiento de arbitraje o un procedimiento arbitral. Entonces, para juzgar hay 4 procedimientos: un ordinario, un oral, un sumario y un arbitral. Este semestre yo me voy a concentrar solo al juicio ordinario. O sea, el juicio ordinario con algunos otros complementos, como anticipos de prueba, como medidas cautelares, como principios procesales, como actos del juez, actos de las partes, todo eso lo vamos a ver este semestre, pero nos vamos a concentrar mucho en el juicio ordinario. Yo voy a explicar este semestre cómo se redacta una demanda, cuáles son los requisitos de una demanda, y voy a explicar cuál es el procedimiento, cómo se defiende el demandado, qué puede plantear el demandado, cuáles son sus medios de defensa, y vamos a hablar de los medios de prueba dentro del proceso, qué medios de prueba puede presentar un demandado, cómo se ofrece, cómo se propone, cómo se diligencia un medio de prueba. Todo eso lo vamos a explicar acá. Vamos a hablar del juicio ordinario desde el principio hasta la sentencia, y vamos a hablar de otras cosas accesorias. Todo eso nos va a llevar el semestre completo. Pero el otro semestre tenemos que abordar los otros 3 procesos de conocimiento: un oral, un sumario y un arbitral, como expliqué. Pero esos procesos de conocimiento se aplican a esos procesos de conocimiento por analogía las normas de este juicio ordinario. Por eso les decía yo que yo no puedo dejar por un lado, decir, bueno, ya un juicio ordinario ya no lo vamos a tocar, porque las disposiciones del juicio ordinario las vamos a aplicar en juicio oral, en juicio sumario, inclusive en proceso arbitral. Ahora, la norma constitucional dice que el juez puede juzgar y lo hace a través de esos procesos, pero también el juez debe ejecutar lo juzgado. Es decir, si un juez condena a alguien en una sentencia a pagar 1.000.000 de quetzales, o condena a alguien a entregar un vehículo, o condena a alguien a levantar una pared, o condena a alguien a botar una pared,
Entonces, ¿cómo el juez hace cumplir forzosamente esa obligación de dar, hacer o no hacer? Para eso están los procesos de ejecución. Entonces, además de los procesos de conocimiento, vamos a hablar de procesos de ejecución. Los procesos de ejecución, el código regulaba que eran singulares y colectivos. Los colectivos ya los excluyó el código, no los vamos a analizar en este semestre, en el otro semestre, más que una miradita muy general, pero nos vamos a concentrar mucho en las ejecuciones singulares el otro semestre. Vamos a hablar de las ejecuciones para cobrar dinero, cuando la deuda es dar dinero, y vamos a hablar de dos clases de juicios, un juicio ejecutivo vía de premio y un juicio ejecutivo propiamente dicho. También vamos a abordar cuando las obligaciones no sean de dar dinero, sino sean de dar, hacer o no hacer, dar otra cosa, hacer o no hacer, las ejecuciones que se denominan ejecuciones especiales. Ejecución especial de dar, ejecución especial de hacer, ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer, ejecución de escriturar, que son ejecuciones especiales. Vean, solo cuántos procesos estamos hablando ya. Ya hablé 4 procesos de conocimiento, 2 ejecuciones singulares para cobrar dinero y 4 ejecuciones especiales para otra cosa. Entonces, estamos hablando de aquí de 10 procesos en el Código Procesal Civil y Mercantil que tenemos que manejar. Quiero decirles también que las ejecuciones se aplican por analogía a las normas del juicio ordinario. Por eso es que no podemos separarlas. El otro semestre tengo que estar hablando de juicio ordinario porque vamos a aplicar normas de juicio ordinario para conocer las ejecuciones. Ahora, estos 10 procesos que he hablado, que son ejecuciones, y puede hablar 11 porque hay ejecuciones de sentencia, estos 10 procesos o 11 procesos de tanto de ejecución como de conocimiento son procesos contenciosos. Hay 2 partes. Hay una que demanda y otra a quien demanda. Una que acciona y otra contra quien se acciona. Una se llama sujeto activo, el otro se llama sujeto pasivo. En los juicios de conocimiento uno es el actor, el otro es el demandado, y en los juicios de ejecución uno es el ejecutante y el otro es el ejecutado. Pero eso lo vamos a estar, reitero, hablando en el semestre entrante. Pero hay procesos también que no son contenciosos. O sea, hay procesos que son voluntarios. Y cuando digo procesos voluntarios, son procesos donde no hay partes, donde la ley exige que tenemos que ir ante un juez porque el juez tiene que dar su aval para darle eficacia al acto. Por ejemplo, para darles una idea, el divorcio por mutuo consentimiento. 2 personas se quieren divorciar, no hay controversia, están de acuerdo en todo, entonces el divorcio se hace por mutuo consentimiento, no hay controversia, no hay partes, aquí son rey solicitantes, por consiguiente, esta situación es lo que nosotros vamos a conocer con procesos voluntarios. No solo están esos, también hablamos de la sucesión hereditaria, la sucesión es voluntaria, las personas se muere alguien y quieren que sean declarados herederos y siguen un proceso realmente no contencioso para ser declarados herederos. Quieren cambiar su nombre, yo me identifico en un principio que mi nombre es Mario Estuardo Gordillo Galindo, pero utilizo constantemente solo Mario Gordillo, por consiguiente, si yo utilizo 2 nombres distintos, uno es Mario Estuardo Gordillo Galindo, que es mi nombre hoy, oficial o legal, pero también utilizo Mario Gordillo nada más, pues entonces puedo a través de jurisdicción voluntaria hacer una identificación de persona que aquí vamos a explicar. Entonces, también vamos a hablar de la jurisdicción voluntaria o los procesos no contenciosos el otro semestre. Miren todo lo que vamos a estar analizando y todo lo que debemos de aprender, pero, ojo, mi obligación es que ustedes aprendan, que ustedes entiendan. Las notas, pues por supuesto, demuestran la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Yo les voy a ser claro porque me gusta ser claro, sincero y franco. Lamentablemente la virtualidad a mí no me da una garantía de que el estudiante realmente aprenda o que sus notas reflejen la calidad de aprendizaje. ¿Por qué razón? Lamentablemente porque como yo no estoy viéndolos a la hora de hacer su prueba, yo no sé si ustedes a la par tienen a 2 abogados ayudándolos a responder o otro grupo de amigos tratando de resolver. Cada uno estará en su conciencia. Lo único que les voy a decir es que el resultado de no estudiar, querer ganar una clase buscando un mecanismo de esta naturaleza, se va a ver reflejado en los próximos años. No muy lejos, 2 años. Cuando ustedes tengan que enfrentarse a 3 profesores en forma no virtual, sino presencial, que le van a preguntar, mire, tengo este caso, quiero que me lo resuelva, ¿qué haría? Y usted tenga que explicarle, tengo que hacer esto otro. Entonces, ahí es donde se va a ver reflejado. Pero ustedes sabrán, como les digo, ustedes sabrán al día de hoy cuál es realmente la capacidad y el grado de aprendizaje y de sabiduría que ustedes tienen en el proceso civil. Les cuento una anécdota. Nosotros estudiábamos en la facultad, estoy hablándoles, yo tengo 38 años de ser abogado y entré 24 años a la facultad y cuando nosotros estudiamos en la facultad,
se recibían las 5 clases diariamente, 45 minutos por cada clase. Recibíamos las 5 clases todos los días por 45 minutos. Hacíamos nuestros exámenes parciales en una semana, todos los días, el lunes uno, martes otro, miércoles otro. Nuestro examen privado, lógicamente, era presencial, no era igual que el de ustedes, era un examen donde habían 3 etapas, habían 3 fases y lamentablemente había que utilizar esas fases para aprobar el examen. Teníamos nosotros que hacer un examen previo por escrito, teníamos que editar unas sentencias de unos expedientes que nos daban, teníamos que trabajar de unos trabajos, esto de 15 días, luego hacíamos un trabajo el día anterior a la prueba y el día de la prueba llegaban 5 examinadores y nos examinaban de las 5 materias más importantes. Y si ganábamos con todos, pues aprobábamos y con uno que se opusiera, pues no se podía aprobar. Pero ojo, no voy a eso. Dirán, era más, no era eso. Llegó el momento de que yo tenía que estudiar mis exámenes privados después de haber recibido 5 años de clases presenciales, de recibir clases todos los días, 45 minutos por cada clase, de hacer los exámenes como les decía, y cuando yo estaba estudiando para mi privado sentí que no sabía nada. Ya no me recordaba de A, de B, de C, de D, y la realidad es que estudiamos 1 año y medio, por así decirlo, a repetir casi todo lo que habíamos visto en 5 años para poder tener más o menos la seguridad de ir a un examen de esta naturaleza. Entonces, esto no es una cuestión solo de decir, me voy a meter y de repente no me preguntan nada. El examinador les va a preguntar. Y si ustedes no van a responder, no van a pasar su examen profesional, que es el registro previo para su técnico. Pero bueno, para su título. Pero bien, entonces, eso es lo que vamos a abordar este semestre. Yo ya les di algunas ideas de algunos aspectos importantes y relevantes. Mi idea era presentarme. Pues no los conozco a todos ustedes, pero tampoco voy a perder en el momento el tiempo de preguntarles a cada uno qué se dedica. Esos no son temas que a mí me competen. Ya en el transcurso de esto ustedes van a preguntar y yo estaré preguntando, nos vamos a ir conociendo poco a poco y de repente tendremos la oportunidad de regresar a la presencialidad antes del fin de este semestre o antes del fin del otro semestre. De repente vamos a tener la oportunidad de conocernos ya en forma física, ya en forma personal. Pero bien, dejo ahora un uso de la palabra de ustedes por si algo se me ha escapado y ustedes tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, por favor, no titubeen en preguntar, por favor, si estoy dando la clase me pueden interrumpir, me pueden levantar la manita que aparece acá en este sistema o simplemente no veo la manita, pues enciende su micrófono y me hablan para que yo interrumpa y pueda atenderlos en lo que ustedes quieran. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan para poderlos ayudar? Natalia, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Solo para indicarle que el grupo de WhatsApp ya está creado. Va, Natalia. Usted. Miren, mi número de teléfono, eso es para todos, porque mi número no es privado. Yo los puedo atender sin ningún problema, salvo que esté en reuniones, no lo podré hacer, pero si alguien me puede incorporar, mi número telefónico es el 5511-2153, es mi número de celular, 5511-2153. Incorpórenme ahí, por favor, entonces yo ya acepto, solo identifíquenme como la sección H, es esta, ¿verdad? Sí, H, del 7º semestre del curso de Derecho Procesal Civil, para que sea un grupo de WhatsApp específico para esta clase, que me gustaría que fuera exclusivo para esta clase, y toquemos solo temas de esta clase y no tengo que estar oyendo clases de otros. La otra sección me dijo que la Asociación de Estudiantes tenía un WhatsApp como oficial, pero ahí dan toda la información y entonces ya no nos concentramos en lo nuestro, que es lo que a mí más me interesa. Entonces, si ese grupo está creado y es del curso, enhorabuena, y si no, pues que alguien lo cree como curso, como el curso propiamente dicho, y en eso estamos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Solo denme un segundito, nada más un segundito, tengo una llamada casualmente del área de procesamiento. Denme un minuto, por favor. Ya se cortó. Se cortó, sigamos. ¿Alguna pregunta más que exista? Cintia, sí, por favor. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Esta es la primera vez que yo voy a recibir clases con usted y quisiera saber si hay algún libro en específico como parte de la bibliografía para el curso. Cintia, el libro que ustedes quieran utilizar. En la bibliografía aparece un libro mío. Quiero decirles que no hay en existencia porque yo estoy trabajando en un complemento del libro
que no he podido avanzar mucho, por supuesto, pero esperaría que este año esté terminado. Si ustedes lo pueden conseguir usado o que se los puedan prestar, les puede servir mucho. Ese libro solo aborda los juicios de conocimiento y fundamentalmente el juicio ordinario, pero si ustedes lo pueden lograr prestado o que alguien se los pueda dar, pero no hay ninguna obligación. Hay un libro del doctor Magaroguer Godoy, que fue el autor del proyecto del código, que es un libro muy interesante, algo extenso. O sea, los libros, el que ustedes quieran, pero no hay ninguna obligación de ninguno de ellos. Ustedes tienen el programa, lo que habría que hacer es buscar los temas del programa y capacitarse un poco en ellos, que sería lo más importante. ¿Vale? Gracias, licenciado. Vaya. ¿Alguien más? Va. Entonces nos estamos viendo en la próxima sesión de clase. El día martes estamos junto con ustedes. Tengan buena feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Feliz licenciado. tarde, licenciado. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde, licenciado.